Bendito sea nuestro Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios y nuestro Señor Rey Jesucristo, por todas sus riquezas y por su fidelidad, porque a pesar de que no hay una iglesia en el planeta Tierra conforme a su corazón, no nos ha desamparado a los poquitos que quedamos, buscando y con temor y temblor delante de Él. Y esos poquitos que quedamos a nivel mundial, seguimos teniendo como su hija, como la niña de sus ojos, como su pueblo, su sombra, su misericordia y todas las riquezas que necesitamos día con día para poder estar firmes en este mundo lleno de espinos, lleno de maldad, lleno de cizaña, y que nos guarde. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a nuestro Padre, a nuestro Dios, con todo mi corazón, antes de abrir esta bendita boca, que me permita el privilegio de ser un instrumento de su pan, de Cristo Jesús, de su maná, del verdadero conocimiento. Y yo sé que si Dios me lo permite, la riqueza y la bendición es para todos los que venimos con temor y temblor, con un corazón contrito, con hambre y con sed de justicia, con credulidad total de que va a haber un juicio. Porque estos corazones son a los que Dios ama y a los que Dios apacienta. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados y ordenados en estos últimos tiempos, por Dios y por Cristo, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida, que toque corazón, que tengan entendimiento, que tengan discernimiento. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con esta enseñanza que corresponde este día, que es jueves, con la enseñanza número 24 en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Vuelvo a repetir, el Evangelio del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que Samuel envejeció y entregó su vida a enseñar y a juzgar al pueblo todos los días de su vida, una vez que ya estaba anciano, él tuvo 2 hijos que fueron jueces y que juzgaron también al pueblo de Dios, pero nos quedamos que pervirtieron o que pecaron y no anduvieron en los caminos como su padre. Y ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, uno de los principales pecados con que Satanás viene a ofrecer y a tentar a los que hoy somos representantes, y como muchos de los que alcanzaron una estatura fueron engañados y cambiaron la gloria de Dios por el pacto que Dios nos encomendó. Entonces, ayer veíamos en el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y
pervertir el derecho. Y ayer Dios me empezó a hacer un resumen de lo que es el soborno. Puse un ejemplo yo, ¿verdad? Que si me paso un semáforo y alguien de tránsito, puse el ejemplo aquí en México, bueno, ya sabemos lo que es soborno, ¿verdad? Hacerse de la vista gorda la ley, la autoridad, y no hacerme pagar ante la ley, ante el gobierno, la infracción. De igual manera, también le pongo de ejemplo, ¿verdad? En cualquier país, si a mí me agarran matando o robando, o soy un narcotraficante, y me agarra la ley y yo lo soborno y le digo, ¿sabe qué? Mire, ahí le van 2 millones de pesos según el delito que yo haya hecho y le voy a estar dando. Entonces entra lo que dice aquí, entra la avaricia, la avaricia. Porque alguien, voy a poner un ejemplo, alguien que estuvo por años esperando a que se le diera un puesto de tránsito con un buen sueldo, con seguro, con prestaciones, y que ese trabajo era para asegurarlo a él y a su familia de por vida y que le alcanzaba perfectamente bien, cuando empezaron a ver el ofrecimiento, la tentación de la delincuencia y los ofrecimientos, entonces les entró la avaricia de decir, no, pues si sigo así, me puedo comprar una casa, me puedo almacenar millones de pesos, me puedo jubilar antes de tiempo, y les entró la avaricia de enriquecerse y del dinero fácil. Así también, bendito hermano y bendita hermana, con los ejemplos que le he puesto. Ya le he dicho que un representante escogido por Dios, que llegó a tener el privilegio de tener un don, de gustar del don celestial y de la presencia de Dios, y que a estos principalmente son a los que viene el enemigo, el adversario, a ofrecernos riquezas, a ofrecernos poder a nosotros, a los que alcanzamos. ¿Y cuál es la condición? Si tú das la palabra y pecan, hazte de la vista gorda. Ellos te van a ofrendar y te van a diezmar. No le digas nada, porque te están enriqueciendo. Y engáñalos, diciéndole que si dan dinero, Dios los perdona. Que ya que no hay problema si son lesbianas, si son homosexuales o si están no cumpliendo con el mal. Diles que Dios los ama, diles que ellos van a ser salvos si dan. Y así empiezo yo con la avaricia, empiezo a dejarme corromper y a empezar a engañar a la gente, porque de igual manera yo quiero decirle que antes de que fuera cristiano, yo llegué a corromper a las autoridades muchas veces. ¿Y qué cree? Cambiaban, ¿verdad? Mi jefecito, lo que se le ofrezca a mi jefecito, estamos para servirle. ¿Quiere que le dé mi teléfono a mi jefecito para que a la próxima me llame y no haya ningún problema? Así, los representantes con los que dan son. Yo recuerdo como testimonio, alguna vez, algún compañero, algún cristiano que Dios le quitó el velo y que lo sacó de una iglesia de este tipo, daba testimonio y decía que el pastor decía a los que daban la palabra, no les vayan a decir a fulano, a nadie, que el pecado paga un salario de la muerte. Díganles que están bendecidos, a los que diezman, a los que ofrendan, no me los molesten, no me los toquen. ¿Y sabe qué pasa con eso, bendito hermano y bendita hermana? Que es uno de los frutos que Satanás ha traído, una tentación, el dinero, las riquezas y la avaricia. Y le hablo de la avaricia.
poquito para conocer más, como testimonio. Mire, yo recuerdo que antes de ser cristiano, había o sigue habiendo en el mundo un eh, algo que una enseñanza que dicen, el que no tranza no avanza, el que no tranza no avanza. Y cuando yo empecé en los negocios que tenía a no ser justo y a transar, empecé a ver dinero y dinero y yo dije, bueno, nada más hago o construyo en el lugar donde me dieron mis suegros, construyo un cuartito. A mí, yo cuando estaba joven eso dije, ¿verdad? Nada más me conformo con un cuartito, ya tengo el terrenito, con un cuartito para vivir con mi esposa modestamente, con eso me conformaba. Y más que me tocaron ya tiempos difíciles aquí en México para adquirir una casa, ya las casas costaban millones. Y luego yo sin trabajo, sin profesión y sin prestaciones de ninguna índole. Bien, entonces empecé a transar, hice pude poner el cimiento, pude poner la base, pude hacer una casita de 4x4 y el terreno era de 10x11. Y ya que estuvo, dije, no, no. Mejor esto que sea la cocina. Mejor, y ahora voy a hacer acá el cuarto donde vamos a estar, la casita, mejor, y ya le paro. Hice el otro módulo y dije, no, y ahí empieza la codicia. Y mire, el dinero, hermano, fácil, lo que ofrece Satanás es un veneno. Y hay una enseñanza sobre eso en Eclesiastés. Dice la bendita palabra que los ávaros tienen y nunca se sacian, que Dios no les permite disfrutar, no les permite saciarse, no les permite disfrutarlo. Lo que ya tienen, no se lo acaban toda su vida y siguen con ese veneno de querer más y más y más y más. Mire, yo le explico, bendito hermano y bendita hermana, hay aquí magnates, gente rica. Yo no me voy muy lejos, voy a poner un ejemplo. Aquí hay un partido que se llama el PRI, de gobierno, de oposición, porque aquí en México ganó la cuarta transformación, ¿verdad? Antes gobernaba el PAN y antes del PAN el PRI, que gobernó por más de 70 años el PRI. Ahora bien, los del partido PRI acaban de sacar apenas, un ejemplo, uno de muchos, ¿verdad? Al presidente del PRI, llamado Alito, aquí en México, en donde ya les descubrieron millones de propiedades, millones de pesos, un avión, o sea, muchísimo dinero. Estamos hablando, fíjese bien, de miles de millones de pesos. 1,000,000,000 de pesos. Aquí en México son $500,000, para que me entienda, ¿sí? Pero no, perdón, $5,000,000. O sí, perdón, $50,000,000. $50,000,000 son 1,000,000,000 de pesos. Aquí en Mecora, $50,000,000 o 1,000,000,000 de pesos. Dije, si usted se gasta todos los días 100,000 pesos, no se los termina en 40 años, hermano. No se los termina. Gastando, o sea, es un dineral. Entonces, esta gente, en vez de retirarse, en vez de decir ya basta, no me voy a acabar el dinero, no, es un veneno y quieren más y más. Y es algo que trajo Dios, porque detrás del dinero hay un mal, hay un principado que se llama Mamón, no dicho por mí, ahí está en la bendita palabra de Dios. Es un principado, un gobernante de Satanás que trae esta maldición para los seres humanos. Entonces y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, porque antes que yo veía cómo vivían con yates, un día Dios me dio el testimonio y me dijo, déjalos y ten
Vergüenza de ellos porque no les dejo disfrutar. Es una carga horrible. La avaricia es un veneno, es un fruto que Dios trae que no me deja vivir, hermano. Es una carga, es una enfermedad. Es horrible. Entonces les entra la avaricia y empiezan a dejarse sobornar, ¿verdad? A dejar sobornar y a tratar bien a todos aquellos que están diezmando, que están ofertando y no los molestan ni los engañan y bien y pervirtiendo el derecho. ¿Qué derecho? El derecho a la vida, hermano. El derecho a la salvación. El derecho a Cristo. El derecho que tenemos. Pervirtiéndolo. Porque son piedras de tropiezo. Y por avaricia se vuelven corruptos como los policías. Y los policías, aquí en México, pervierten el derecho de la ley que tenemos para que haya una ciudad sana, sin delincuencia y limpia, donde no la hay. Y en muchos países, porque sabemos que la mayoría de los países son corruptos. Pero yo no voy a hablar, estoy poniendo de ejemplo nada más para poder profundizar. Entonces, fíjense bien, se dejan sobornar y pervierten el derecho. Así estaban ya los hijos. Eran buenos, recuerde, eran puestos por Samuel. Eran buenos. Ahora, Samuel no tuvo el pecado de como Elí, de permitirle a sus hijos. No. Ya este varón ya también era viejo. Dice, fíjense, entonces, ponga atención, y Samuel no intervino. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahora, una vez que vieron que los hijos estaban pecando, los ancianos representa bíblicamente, figurativamente como una sombra, la madurez espiritual, hermano. En el Antiguo Testamento con sombras, los ancianos representaban gente de 70, 80 años y siempre la sabiduría, los ejemplos que nos pone Dios, es que aquí en el planeta Tierra un anciano representa que puede dar un consejo a un joven, ¿no? Que puede guiar a un joven para que no le vengan maldiciones. Pero aquí en este camino, la madurez espiritual, bíblicamente, es aquel que ha tenido un crecimiento por Dios, es aquel que puede discernir entre el bien y el mal y comprender la bendita palabra de Dios. Ahora, bíblicamente en el Antiguo Testamento a los ancianos se les conocía como el Sanedrín o el Consejo, que cuando tenían que tomar una determinación se reunían, consultaban a Dios para tomar una decisión. De igual manera aquí también las iglesias que generalmente encontramos dentro de ellas algún anciano espiritual, alguien que Dios le haya dado sabiduría y 4 o 5 personas se juntan para tomar cualquier decisión. Entonces, los ancianos se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has ya envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí la enseñanza que vamos a aprender tiene 2 enseñanzas. Yo le había comentado, bendito hermano y bendita hermana, que este pueblo que había sido libertado, que ya tenía tiempo de haber juzgado a Samuel y que mientras Samuel estuvo, este pueblo estuvo conforme al corazón de Jehová. Recuerde que dejaron baales, dejaron dioses y se convirtieron de todo corazón a Jehová. Bueno, el tiempo que Samuel juzgó, perfecto. Pero aquí va a haber un pecado. Mire, nosotros tenemos un rey, un solo rey, un mediador, un Dios y un rey. Acuérdense que para tener derecho, para poder tener el privilegio de que Cristo Jesús
nos gobierne o gobierne personalmente a alguien, personalmente también el Evangelio nos dice que para poder tener derecho, como Juan el Bautista decía, arrepentíos o arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón, dejen sus ídolos, porque el rey o el reino de los cielos se ha acercado. Todavía Cristo Jesús no iba a la cruz. Cristo Jesús iba a ser presentado apenas en el Jordán para bautizo. Cristo Jesús es cuando Juan el Bautista decía eso. Unos días después fue cuando Juan el Bautista dijo: he aquí que quita el cordero que quita el pecado del mundo. Pero, para poder tener derecho a este rey, ahora, antes que nosotros tuviésemos no derecho, sino más bien gratuitamente, ¿verdad?, la bendición de tener a Cristo Jesús como gobernante de nuestras vidas, ¿quién nos gobernaba? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando hay otro rey, que se llama el diablo, que se llama Satanás, y que su trono está aquí abajo. Y que yo, antes de ser cristiano, nunca tenía conocimiento de este camino, ni conocía la voz de Dios, ni de Cristo Jesús, ni la obra para la cual yo estaba aquí en el planeta Tierra, porque la sabiduría que yo tenía no era la de arriba, y era una sabiduría que aparentemente parecía derecha, que aparentemente no hacía daño a nadie, pero que al final estaba la muerte. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, muchos cristianos que vienen a escuchar la voz del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que habla con autoridad y que nos dice: el que no come de mi carne, el que no bebe de mi carne, el que no toma su cruz, muchos dicen: tú eres esta palabra, queremos otro rey, como las demás naciones o como las demás congregaciones. Porque en esa congregación, ¿por qué sí permiten hacer esto? En aquella congregación no son legalistas. En esa congregación su conducta es diferente. En esta congregación queremos un rey. Como las demás, ahora, como las demás naciones. Pongan mucha atención, como las demás naciones. Ahora bien, ya en aquel entonces, en estos tiempos, 800 años, 850 años, antes de Cristo Jesús, que se dan estos eventos en los tiempos de Samuel, ya habían muchas naciones alrededor, y cada una, como los filisteos, como los egipcios, como los sirios, como los moabitas, como los amonitas, cada uno tenía su rey. Ya lo vimos también, como cuando el arca fue tomada por los filisteos, como a cada gobernador se le fue pasando el arca a cada aldea, y cómo les trajo maldición a cada gobernador y a cada habitante de la aldea. Ahora bien, las demás naciones en el Antiguo Testamento tenían reyes que son presidentes el día de hoy, o que son reyes el día de hoy, ¿verdad?, conocidos así a nivel mundial, pero que estos nunca van a meter la ley de Dios porque no conocen a Dios. Siempre van a meter una gobernatura y una ley diferente a la de Dios y a la de Cristo Jesús. Y estos querían o codiciaban o deseaban las actividades de las demás naciones, que eran idólatras. Así también, como dice en San Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no venían a la luz, que es el Rey de Reyes, porque sus obras eran malas para que no fueran reprendidas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ver también aquí una profecía de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a ver proféticamente con estas enseñanzas cómo desde el Antiguo Testamento Dios permite enseñanzas para dar testimonio del día que iba a venir Cristo Jesús. Y vamos a ver algo muy importante más adelante: el pacto para poder tener esta riqueza
de que Cristo Jesús me pueda reinar. Recuerde lo que le estoy diciendo. Quizás no me alcance el tiempo hoy, pero lo vamos a ver entre hoy y mañana. Entonces, fíjese bien, los ancianos, ¿verdad? Que supuestamente eran sabios, ¿verdad? Tú ya has envejecido, en vez de rogarle a Dios, en vez de pedir a Dios otro profeta, ¿no? Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y yo le digo, hermano, Samuel sabía perfectamente bien, aunque ya era anciano, pero nunca pecó, sabía perfectamente bien que él no podía constituir un rey, no podía darle el nombre a nadie de rey para gobernar al pueblo, claro, con la ley de Dios. Samuel, no. Entonces el pueblo también estaba erróneamente mal, porque de igual manera también el día de hoy, el pueblo, los discípulos, quieren y exigen, levántanos un pastor, como las demás congregaciones, que permiten tener amistad con el mundo para que nos engañe. Levántenos un pastor o un representante como las demás congregaciones. Pero vamos a ver qué dice en el 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Y claro, ¿quién era el sabio ahí? ¿Quién gobernó? ¿Quién tenía sabiduría, hermano? Samuel. ¿Por qué no agradó? Pues porque estaban pecando, ¿verdad? ¿Por qué estaban pecando? Porque Dios no los había dejado de gobernar. Porque Dios no les había dejado, hasta ese momento, Dios no los había desamparado. Y yo le pregunto y le digo, ¿usted cree que si Samuel le hubiera dormido Dios hubiera dejado a este pueblo desamparado? Si no estaban pecando, no. Dios no desampara al justo. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, como las demás naciones. ¿Y qué hizo Samuel? No les hizo caso. Fue y consultó a Dios. Y Samuel oró a Jehová. Aquí ya hemos profundizado, bendito hermano y bendita hermana, sobre la oración. La oración es una riqueza que Dios nos ha dejado para multitud de cosas, para pedir, para dar gracias, para rogar. Pero sobre todo, aquí estamos viendo, no sobre todo, porque la oración es a todas las necesidades, a todos los agradecimientos y a los pedimientos. Y aquí de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo un representante ya anciano que no pudo resolver un problema que se le estaba presentando. Y así yo se lo digo, yo no me siento anciano, hermano. Yo, pues, Dios me ha dado sabiduría, pero cuando hay una decisión que tomar, que yo no la puedo tomar, consulto a Dios. Siempre le pido, siempre le oro. Y yo, gracias al temor que me ha dado, soy incapaz de resolver algún problema o algo que se presente y que a mí Satanás me diga, toma la decisión, tú lo puedes hacer, en este caso, como ponerles un rey y agradar al pueblo. No, él consultó a Jehová. Y dijo, bien, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, y Samuel oró a Jehová. Dice el 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, a mí me empiezan a decir también, no, hermano, ya, ¿sabe qué? Pónganos otro pastor, pónganos a alguien, como las demás iglesias. Usted ya se va, usted ya juzgó, usted ya es viejo. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante, no nada más con esta
citas bíblicas, si no hay muchas citas bíblicas que nos enseñan esto y que la gente o los que están en contra de la verdad están ajenos al pecado que están haciendo tan grave. Porque cuando un santo, cuando alguien escogido por Dios está enseñando la palabra, no somos nosotros, somos instrumentos. Es el pastor de pastores, es el maestro, es Cristo Jesús en este nuevo pacto el que está hablando por medio de nosotros. Y cuando o cuando Cristo Jesús habla que se vuelvan, que tomen su cruz y dicen, no, danos otro rey como los demás, no me están desechando a mí. Cuando les molesta la palabra, cuando ponen por medio de YouTube, dicen, ay, este está loco, legalista, como que exagerado. A mí no me desechan, hermano. Han desechado a Dios. Por eso dice aquí, oye, pues, oye su voz. O sea, pones un rey, ¿sí? Ponles, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Muy importante. Y de igual manera, hermano, mire, al que le hacen daño cuando yo predico, cuando me vituperan, cuando me persiguen, cuando se burlan, a mí no me desechan. O sea, yo nada más soy un instrumento. Mire, le voy a dar un ejemplo para que podamos entender. Hay dos pueblos que se van a enfrentar a la guerra hace 3.000 años. Dos, cuando no había armas nucleares, nada. Dos, cuando era caballo, espada, jabalina, dos pueblos que se iban a enfrentar. Uno más poderoso que el otro. ¿Sí? Y el rey poderoso me manda a mí y me dice, ve a poner mis condiciones al otro rey y al otro pueblo que viene en guerra, por si se quieren arrepentir y se quieren volver para que no los destruyamos y los acabemos. Y yo voy con mi caballito con una bandera de blanca. Y el otro rey dice, espérense, viene a ofrecernos un trato para que no haya guerra, no lo maten. Y llego y yo le digo, ¿sabe qué, rey? ¿Sabe qué, pueblo? Mi rey manda a decir que si ustedes se vuelven de todo corazón a servirle y se vuelven tributarios de él y se vuelven pueblos de él, van a evitar muchas muertes y muchas... ¡Ah! ¿Cómo que nos viene a amenazar? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Pues, oiga, no soy yo soy un instrumento. Y me matan. Y me matan. Entonces, a mí no me desechan. Yo soy un mensajero. Así dice la Bendita Palabra. Nosotros somos ángeles. Ángel significa mensajero. Así de igual, todo el tiempo que Samuel juzgó, todo el pueblo que Samuel, no era él, era Dios. Entonces, no te están desechando a ti. Así de igual manera, hermano. Cuando yo veo que hay 3 visitas, 2 visitas, 5 visitas, 10 visitas, no pierdo el ánimo, no me quita el sueño. Porque no me están desechando a mí. Si yo fuera un youtuber con mi sabiduría y que viera manitas abajo, entonces sí, me mato quizás como muchos. O me va a llevar la tristeza. Pero aquí yo sé que soy un instrumento. A mí, aquí, las visitas que se han ido a otro lado, o la gente que he tenido, y igual aquí, las ovejitas, o los que Dios me permitió tener en un tiempo, y se fueron, no me desecharon a mí. Pero yo siempre he hablado con la palabra de Dios. Desecharon a Jehová. Por eso le dije que este es un pecado grave. Pero de igual manera, Dios permitió, como una sombra de lo que iba a venir, todas esas historias para profetizar la llegada de Cristo y para darnos conocimiento. Por eso se le llama una sombra, recuerde. Por eso dijo, ahora, no es que Dios diga que hagan lo que se les pegue la gana. No, Dios lo permitió con una enseñanza que vamos a ir viendo. Ahora, no te han desechado, sino a mí. Me han desechado, fíjate bien para qué, ponga mucha atención. Para que no reine sobre ellos. Para que no reine sobre ellos. Y de igual manera, cuando
A mí me han desechado, se salen con la suya, sí, porque ya no reina Cristo sobre ellos y se van como las demás naciones con otro rey que es el diablo, para que... Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Hay iglesias cristianas según su concupiscencia, según su deseo. Si usted es homosexual, hay iglesias donde lo van a aceptar. Si usted es lesbiana, la van a aceptar. Si usted le encanta el mundo, le encanta el dinero, hay iglesias donde le van a hablar que usted es hijo del rey. Si a usted le gusta la avaricia, la codicia, le van a hablar que usted puede tener montones. O sea, hay iglesias disfrazadas de ángeles de luz para todas las concupiscencias. Y eso es lo que les gusta, ¿verdad? Que reinen como las demás naciones, porque todas las demás naciones pues no tienen la cruz, todas las demás naciones tienen dioses, y así este pueblo anhelaba. Ahora, hazles, porque no me han desechado. Pero de igual manera vamos a ver también, bendito hermano y bendita hermana, las condiciones, y vamos a ver proféticamente que Dios está profetizando desde el Antiguo Testamento con todos estos libros a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 7, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, fíjese bien. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué yo de Egipto. Esto quiere decir que se está remontando más de 1000 años atrás, después de que se da evento con Samuel. Porque aquí estamos hablando de Moisés, de cuando Dios lo sacó de Egipto, de todo el tiempo de Josué, de todo el tiempo de jueces, que fueron como 900 años, casi 1000 años. Y en 1000 años, la mayoría de que cuando Dios se presentó a ellos, cuando los sacó, cuando los libertó, ¿cómo está dando testimonio a Dios? De que fueron desleales al pacto, desleales. Ya profetizando también, bendito hermano y bendita hermana, hoy, conforme a todas las obras, es el trabajo que nosotros hacemos, sea para Dios o sea una obra infructuosa. Han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta dejándome a mí, fíjense, dejándome a mí y sirviendo a dioses. Yo ya le dije, le hice hincapié, bendito hermano y bendita hermana, en enseñanzas pasadas, pero no me voy a cansar porque el versículo lo vuelve a tocar y lo tengo que volver a explicar. Ya le dije que los dioses o los ídolos en el Nuevo Testamento, que eran una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento, imágenes hechas por manos humanas. En el Nuevo Testamento, espiritualmente. ¿Qué es un Dios? Un Dios es aquel que pone uno su confianza, es un ser superior, un ser más grande que me da algo al cambio y me da cierta paz. Así, bendito hermano y bendita hermana, ya le he dicho que hoy en el Nuevo Testamento, muchos, cuando se les dice sirvan a Dios, tomen su cruz, no quieren dejar sus dioses, porque ponen la confianza. Yo le digo algo, por ejemplo, uno de los dioses más grandes que yo he visto en la gente cuando Dios les pide su vida, una vez que los discipuló les dijo, deja tus caminos, deja tu trabajo, deja tu empresa, si es que es empresario, o deja tu profesión, si es que tiene, o deja tus negocios, si es que tiene torterías o taquerías. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? O deja tu profesión, y no pueden. No, ¿quién me va a sustentar, hermano? No, yo me tengo que jubilar. No, hermano, yo tengo empleados. No, hermano. Ok. No te preocupes. No creíste. O no quieres dejar a tus dioses. ¿Quieres seguir sirviendo a tus dioses y quieres seguir echando a tus hijos a Moloch? Adelante, no creíste. Porque aquí es de credulidad, aquí es de creer en la locura de la cruz. Y así, bendito hermano y bendita hermana, está profetizando Dios también
el día de hoy, lo que pasa el día de hoy. Dice, fíjense, dejándome a mí y sirviendo, dejándome a mí, porque ya le dije también, ¿qué es dejar a Dios? Dios, en el nuevo pacto, nos vino a dar el conocimiento que si me perdonó fue porque yo decidí entregarle mi vida, sabiendo que fui comprado, no con dinero, sino con la vida de Cristo y con su sangre. Fui comprado para pertenecer a Dios, para que fuese mi dueño y para que como dueño Él me utilizara para su obra todos los días y servirle todos los días, como lo vimos ayer con el profeta Samuel. Ahora, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Qué dice Dios? ¿También están haciendo contigo así? No, ¿qué dijo Cristo Jesús, hermano, a los que le vamos a seguir? Dijo Cristo, a ver, apóstoles míos, los poquitos que me siguieron, los poquitos que dejaron redes, que dejaron mesas de impuestos, los poquitos, de una vez les digo que por servirme, por predicar, el mundo los va a aborrecer. Conste que se los digo, si yo siendo el Señor, si yo siendo el Rey, me aborrecieron a mí, ¿cuánto más los van a aborrecer a ustedes si es que guardan mis mandamientos y si es que predican la verdad? ¿Y qué dijo Cristo? El que no padece juntamente conmigo no es digno de venir en mí. Ahora, ¿a Cristo Jesús lo desecharon? No, desecharon a Dios. Porque Cristo Jesús siempre vino a decir, de cierto les digo, de cierto les digo, yo no vengo a dar testimonio de mí mismo, vengo a dar testimonio del que me mandó, de Dios. Entonces, tampoco desecharon a Cristo, desecharon a Dios. Así, ya le dije, bendito hermano, a mí no me desechan, pero desechan a Dios. Y así hacen también con los instrumentos de Dios. Gloria a Dios. Digo, yo no me espanto. Yo cuando Dios me aleccionó, cuando me forjó, cuando me hizo y me dio una forma para la batalla, Él nunca me dijo mentiras y Él me dijo lo que iba a suceder para que yo no desmayara y no regresara para atrás. Bueno, dice, y aquí está el mandamiento y la profecía. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí protesta. Protesta es, ustedes pecaron, pero bien, la profecía de Cristo, la profecía de que Dios iba a mandar un rey para el que creyera, a Cristo Jesús. Pero fíjese bien, porque vamos a ver el pacto de los que quieran tener un rey, no como las demás naciones, no, sino un rey de allá arriba, un rey diferente, dice, fíjate, pero muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, muéstrales. Y de igual manera, esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando yo fui despertado por medio del Evangelio y se presentó Dios por primera vez a mi vida para evangelizarme y darme el conocimiento, el verdadero Evangelio, cuando habla Dios por medio de un siervo santo, se nos da el conocimiento del pacto y de lo que, para tener a Cristo como Rey, lo que cuesta, y es lo que vamos a ver, lo que me pide, lo que cuesta, la deuda, el convenio que vino a hacer Dios para los que quisieran tener esta riqueza. Y lo vamos a ver como una sombra profética y lo vamos a escudriñar y a profundizar, concordando siempre con los simbolismos y con los ejemplos que pone Dios con el Nuevo Testamento. Bueno, dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo
que les había pedido un rey. Sí, vamos a ver más adelante, bendito hermano y bendita hermana, que el rey no lo va a poner Samuel, lo va a poner Dios. Vamos a empezar con el primer rey, porque también vamos a penetrar a una enseñanza profética muy grande, como una sombra de lo que iba a venir. El primer rey que escoge Dios para gobernar con su ley al pueblo, y cómo tenía que ser el rey, y las condiciones y el pacto que Dios vino a establecer para también gobernar. Ya lo vimos con el profeta Samuel, ya lo vimos con Ana. Digo, Dios nos deja un banquete de concordancias para no tener ninguna duda, como una sombra de cómo debe de ser el gobernador que Dios pone y escoge para su pueblo. Y también que si le fallo, el pago que Dios da tan horrible como lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces dice, Samuel consultó a Dios, recuerde, nosotros no somos sabios, nosotros no tomamos ninguna decisión propia, consultamos siempre a Dios, y Samuel fue y les refirió todas las palabras al pueblo. No me han rechazado a mí, no, ok. Y el pueblo, en vez de arrepentirse, fíjese bien, dijo pues Samuel, así hará el rey que reinará sobre ustedes, porque Dios le hizo saber todo el pacto y las condiciones que Dios ponía para que este pueblo tuviese rey como las demás naciones, pero no con la misma ley. ¿Cuáles eran las condiciones? Y así fue, y un verdadero profeta únicamente es un instrumento, únicamente no mete ningún razonamiento suyo, ninguno, hermano, ninguno. Así hará el rey que reinará sobre ustedes. Fíjense bien, pongan mucha atención, y aquí vamos a penetrar proféticamente al pacto de lo que cuesta tener a Cristo como rey. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir. Porque los reyes de aquel entonces tenían carros, tenían guardaespaldas y eran servidores que corrían al lado del carro para servir al rey en ese momento. Ahora, le voy a decir proféticamente a qué se refiere esto. Tomará vuestros hijos. Tomará vuestros hijos. ¿Usted es cristiano? ¿Está en la verdad? ¿Tiene 22 años, no sé, 23 años? ¿Está casado con una esposa cristiana? ¿Conforme al Evangelio? Muy bien. Quiero decirle que los hijos que Dios le permita tener, usted debe de enseñarlos, como Ana, a consagrar, enseñarles la verdad, el camino, y consagrar sus vidas no a Moloch, no al mundo, no a una profesión, no a una escuela, sino desde pequeños enseñarles el camino que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la vida eterna. El que son extranjeros, peregrinos, y que nosotros, así como Ana, llevó a su hijo después de que lo destetó y consagró. Así, bendito hermano y bendita hermana, está también en el nuevo pacto. Todo aquel cristiano que no consagra a su hijo a Dios, ni le enseña la verdad, y pone la confianza en otros dioses, y los manda a las escuelas para que tengan una profesión, pecaron contra Dios y no se sujetaron al pacto que hoy tenemos y lo que cuesta tener, o la riqueza y la bendición que tenemos de tener a Cristo Jesús como Rey. Porque aquí vamos a empezar con el pacto y lo vamos a empezar a profundizar. Y lo vamos a empezar a profundizar. El pacto. Y el pacto es que todos mis hijos pequeños
los consagre a este camino, les enseñe este camino. Ahora, otra vez, tomará vuestros hijos, no son míos, y también muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Yo sé que cuando Dios permite mandarnos hijos, nos los está confiando, no son de nuestra propiedad. Sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador que nos los presta, y en Efesios dice, tanto en el Antiguo Testamento, la bendita palabra dice, e instruirás al niño en este camino, le enseñarás. Y en Efesios, en el Nuevo Testamento dice que nosotros los padres no causemos a ira a nuestros hijos, y sino que los causemos a la paz. ¿Qué es causarlos a la ira o provocar ira? El mundo. El mundo. Pero si yo consagro a un niño en este camino, si yo consagro a un niño y hago como Dios y le digo, hijo, el creador de los cielos y de la tierra, nosotros somos cristianos, nosotros no podemos servir a dos señores, hijo, y desde pequeño le enseño a consagrar su vida. Perdón, estoy hablando de a ver si alguno de los niños me escucha para darle testimonio a Dios, hermano. Hay una niña de 10 años, un niño de 6, 7 años. Pues que a mí me gustaría, para gloria de Dios, ¿no? Y si no es hoy, mañana, que den testimonio. Ellos no van a la escuela. Ellos no conocen las escuelas. Ellos saben sumar, saben leer, porque aquí se les ha enseñado. Saben geografía, saben los estados, saben los países de la República, saben leer perfectamente bien y todo, pero saben de la sabiduría del mundo, no saben nada. Nada. Ellos tienen mucho más revelación, inclusive el de 7 años, que muchos cristianos que tienen 40 o 50 años de edad, sobre el camino. Y esta es la gloria de Dios. Y aquí nosotros hemos cumplido también con este bendito mandamiento. Ellos saben perfectamente bien que tienen un rey. No están donde está ahorita allá arriba, están en la obra de Dios. Sí, pero así ellos saben que tienen, que su rey, su dueño, es Cristo Jesús, y que ellos nacieron y los está preparando Cristo para ser sus sirvientes el día de mañana, para ser siervos. Dice, fíjate, y a sus hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Y los pondrá en sus carros. ¿Sabe de qué está diciendo esto, hermano? Mire, un rey, para que pusiese a alguien a su lado, era porque era un siervo ya adiestrado para la batalla, un siervo que fue probado, porque no se ponía a cualquiera, alguien que fue probado, y aquí hablando proféticamente, está hablando de todo el discipulado. Si yo, ahorita, como le di testimonio de este niño de 7 años, si Cristo Jesús no viniera y todavía tardara 80 años, de niño de 7 años, mi deber como representante y el deber de sus padres, como lo han hecho, es instruirlo, es para que este niño llegue a tener un don. Porque el carro y el caballo representan guerra, el carro representa también guerra, el rey representa guerra, los carros y los caballos representan estar preparados para la guerra. Y recuerde que Dios, al que escoge, al que terminó su discipulado, va y nos da una armadura y nos da un espíritu no de cobardía, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, y vamos a la guerra, vamos a la batalla. Pero para ello hay que instruir al niño desde pequeño. De igual manera, como Samuel. Samuel no fue a la guerra, no salió a predicar, hasta que creció el niño y su madre le iba dando túnicas y el niño iba creciendo, y hasta que Samuel fue joven, hasta que Dios le permitió practicar la obra en su templo, hasta que Dios vio que era justo, entonces Dios le habló y empezó una obra. Esos son los caballos.
Y no nada más, bendito hermano y bendita hermana, está hablando de mis hijos de carne y sangre, sino también de los que vienen y en el nombre de Cristo Jesús reciben el nacimiento espiritual y nosotros somos como una nodriza, somos como un padre que Dios ha puesto para cuidarlos. Y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo. Hablando de la iglesia, hablando de una congregación, para que corran delante de su carro. Y aquí está, no otra obra, para que todos los días estén corriendo delante de su carro y vayan a la guerra con Cristo Jesús. Y en todo momento corramos. Ahora, seguimos viendo el pacto, seguimos viendo proféticamente como una sombra, lo que hoy debería de ser y no es en la mayoría de las congregaciones. Dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas y pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra los pretextos de su carro. Fíjense bien cuál es la condición. ¿Quieren un rey? Ok, se les va a dar. Ya profetizando a Cristo. Quieren un rey. Pero esta es la condición. Este es el pacto. Sus hijos ya no van a ser mundanos. Sus hijos ya no van a servir a otros dioses. Sus hijos van a ser comprados para una consagración en esta obra, para una consagración de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, fíjese bien, y nombrará el Rey. Y les está profetizando Samuel, lo que les va a costar. Y nombrará para sí jefes de miles. El apóstol, bíblicamente, como una sombra de lo que iba a venir, como Pablo, fue el primogénito que llegó a los gentiles, a Efesios, a Tesalónica, a Asia, con el Evangelio, y él fue un gobernador que Dios puso para exhortar, amonestar, redarguir, corregir y estar supervisando al pueblo de Dios. De igual manera, aquí está, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, jefes de los pastores, los que están dedicados a una congregación, porque el apóstol está viendo varias congregaciones que Dios le permitió llegar con el Evangelio. Y los jefes de cincuentenas, aquí está el cuerpo, aquí está el apóstol, maestro, profeta, evangelista, pastor, jefe de cincuentenas, claro, como una sombra de lo que iba a venir, porque en aquel tiempo estaban en guerra, ya vimos los filisteos, y ya vimos que nosotros, o a Jehová se le nombra Jehová de los ejércitos, que siempre tenemos batalla, guerra, y así, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, estos varones representaban cabezas para dirigir a los guerreros a la guerra, como hoy también. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahora, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a quear en sus campos. Ahora, fíjense bien, los pondrá a quear en sus campos. El campo. Dios me ha permitido enseñar sobre el campo, sobre en el Antiguo Testamento, para que comiera el pueblo, para que tuviera comida, tenía que haber obreros que sembraran, que regaran, que cosecharan, que cuidaran, y para que tuvieran trigo, para que tuvieran cebada, para que tuvieran maíz, para que tuvieran que comer. Ya proféticamente también, bendito hermano y bendita hermana, que el campo que Cristo Jesús nos ha traído el día de hoy, a los que fuimos consagrados, a los que se nos dio el conocimiento desde que fuimos pequeños, de que fuimos comprados y consagrados para Él, es o para llevar carros, para estar en cincuentenas y de igual manera para estar en el campo, que es la herencia que recibimos
de ir a llevar el Evangelio, de ir con la semilla, de ir a sembrar, de regar y de cuidar, que representa la obra de Dios, que mañana lo vamos a profundizar bien porque se me ha ido la hora. Estamos en un tema muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Si usted tiene oídos, pues mañana continuaremos con esta enseñanza, si Dios lo permite, para seguir profundizando. Nos tocaría la enseñanza número 25. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.